estamos hablando de una guerra asimétrica entre el Estado de Israel, el gobierno israelí, y los rebeldes palestinos. Del 2014 a la fecha, Israel ha llevado a cabo bombardeos sistemáticos constantes en contra de Gaza. Se ha reconocido ya por Naciones Unidas, principalmente por Human Rights Watch, que hay un sistema de apartheid, de segregación, discriminación racial en contra de los palestinos. Ahora los bombardeos y las represalias en contra de Gaza y de los palestinos van a ser mayores. Abrir el debate, abrir las discusiones a más de los actores involucrados y que también haya un apoyo por parte de la comunidad internacional para verdaderas pláticas de paz. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Recibo con mucho gusto a la maestra en estudios de Asia y África, con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México, Marcela Álvarez Pérez, profesora de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAP, con quien vamos a hablar sobre la situación que vive Israel en estos momentos. Bienvenida, maestra, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Maestra, para enmarcar esta charla, ¿podría explicar brevemente qué es el movimiento de resistencia islámica, mejor conocido como Hamas, que en días pasados lanzó un ataque en contra de Israel? Sí, claro. El Movimiento de Resistencia Islámica es una organización que tiene un brazo político y social y un brazo paramilitar que surge en Palestina, particularmente en la Franja de Gaza, desde 1987. Una organización que irónicamente pues fue inicialmente apoyada por Israel porque lo que se trataba era de dividir a la causa palestina y debilitar a la que hasta ese momento había sido la principal representante de los palestinos, la OLP, la Organización para la Liberación Palestina, dirigida por Yasser Arafat. Entonces, bueno, en la actualidad se considera más pues un grupo terrorista por parte de Estados Unidos, la Unión Europea e Israel, aunque desde su propia perspectiva la organización se ve como un grupo de liberación nacional. Ahora bien, el conflicto entre Israel y Palestina es de muy larga data, es histórico, digámoslo así. ¿Por qué Hamas ataca en estos momentos? ¿Qué tanto influye el debilitamiento del gobierno del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o quizá la concentración que Israel ha hecho de tropas para aumentar sus asentamientos en Cisjordania? ¿Cuál sería el motivo? Sí, pues el momento es coyuntural en el sentido de que efectivamente el gobierno de extrema derecha de Netanyahu, pues ya tiene tiempo que ha tenido que negociar con otros grupos políticos israelíes, pero pues la realidad es que es un proceso histórico, es un proceso a través del cual los palestinos, particularmente los palestinos que están concentrados en la Franja de Gaza, no tienen derechos pues ni civiles, ni políticos, ni humanos prácticamente, sobre todo a partir del 2007, Gaza se encuentra completamente bloqueada. Muchos grupos activistas, por eso la llaman la prisión más grande del mundo. Se ha reconocido ya por Naciones Unidas, principalmente por Human Rights Watch, que hay un sistema de apartheid, de segregación, discriminación racial en contra de los palestinos. Y estos problemas que vienen arrastrando desde 1948, pues en la última década se han endurecido. Del 2014 a la fecha, Israel ha llevado a cabo bombardeos sistemáticos constantes en contra de Gaza. Las últimas semanas ha habido ataques por parte de colonos israelíes en contra de comunidades en Cisjordania, comunidades también dentro de lo que es el territorio israelí. Y bueno, pues la suma de todos estos factores es lo que lleva a que jamás aproveche el contexto del aniversario de la guerra de octubre del 73 para llevar a cabo este ataque. Entonces, pues podemos decir que es eso, ¿no? Es la suma de 75 años de opresión israelí y que en las últimas fechas los problemas del gobierno israelí, pero también las divisiones intrapalestinas hacen que
jamás intente llamar la atención de los palestinos y volver a pues tomar el liderazgo de la causa de la liberación palestina. Como bien usted lo dice, esta es una situación compleja porque vemos que tanto en Israel como en Palestina hay divisiones internas muy fuertes. Incluso en 2017, jamás dio a conocer un documento en el que, si bien no reconocía el Estado de Israel, se aceptaba la creación de un Estado palestino en la zona de Gaza y de Cisjordania. Entonces, vamos un poco más allá. ¿Qué hay en el fondo de este ataque terrorista más allá de la reivindicación de los territorios palestinos? Pues sobre todo es el hartazgo del pueblo palestino con el proceso de paz, parte de lo que había impedido que jamás fuera reconocido como una entidad política. Ellos se lanzaron a las elecciones en 2006, ganan la mayoría en Gaza, pero no son reconocidos precisamente por ser más bien señalados como un grupo terrorista. Entonces, parte del discurso que cambia jamás precisamente en 2017 es ese: ya no pedimos toda Palestina, lo que pedimos es que mínimo se respeten los acuerdos de paz previos, los de Oslo, que pues ya trataban de reconocer la autonomía palestina en los territorios de Gaza y Cisjordania, lo cual no ha ocurrido, a pesar de que los acuerdos de Oslo se firmaron entre 1993 y 95. Entonces, jamás en 2017 indica, bueno, estamos preparados para pedir nada más la autonomía en los territorios, pero pues en lugar de que se abra el proceso de negociación, lo que ha continuado hasta la fecha, como decía, es más represión, más ataques por parte tanto del gobierno y el ejército israelí, pero también de los colonos israelíes con apoyo del gobierno. Maestra Álvarez, en su consideración, eh, ¿qué tiene más peso en este conflicto? ¿El factor religioso o el factor político-económico? Es el factor político, definitivamente, es un conflicto nacionalista. eh, Lamentablemente, pues el discurso religioso a veces se instrumentaliza por ambas partes. En el caso de Hamas, ellos abiertamente se reconocen como un grupo islamista, y los políticos sionistas del gobierno israelí, pues bueno, cuando les conviene también ellos hablan, ¿no?, de la religión, del judaísmo, apoyan algunos grupos de extrema derecha o grupos radicales judíos, pero las raíces de toda la situación son nacionalistas, son políticas, y es lo que seguimos viendo hasta la actualidad. En días recientes, el primer ministro de Israel declaró que la respuesta que su país daría ante este ataque cambiaría el Medio Oriente. ¿Cómo interpreta esta afirmación? Me parece a título personal que el primer ministro Netanyahu estaba contando precisamente con el apoyo occidental, ¿no? El hecho de que Estados Unidos, la Unión Europea declararan que Israel tiene el derecho a defenderse. ¿Esto qué implicaciones tiene? Que si de por sí Israel ha estado llevando a cabo estos ataques y ha estado en contra del derecho internacional, pues con el permiso, se podría decir, de Estados Unidos, ahora los bombardeos y las represalias en contra de Gaza y de los palestinos van a ser mayores. Internamente se ha hablado de eso, ¿no? No nada más Netanyahu, otros políticos israelíes que abiertamente dicen pues que los palestinos o se someten o se van o mueren. Entonces, me parece que es este momento álgido en el que muchos países árabes, sobre todo los de la región del Golfo Pérsico, ya empezaron a hacer acuerdos de paz con Israel. Es el momento clave en el que se va a ver si sí va a haber respaldo para el pueblo palestino o no. Eh, lo más probable es que los países del Golfo no vayan más allá de unas cuantas declaraciones, y entonces podría significar pues una mayor ruptura, por decirlo así, dentro del mundo árabe, ¿no? La causa palestina, que siempre ha sido un factor pues de discusión y debate entre ellos. En esta acometida no solamente han muerto miles de civiles de ambos bandos, debemos decirlo, pero ya hoy nos enteramos que Israel ya ha realizado amenazas en contra del Hezbollah libanés, en contra de Siria. Y yo le preguntaría,
¿Puede escalar este ataque hacia una guerra, hacia una nueva guerra de nivel mundial? Podría ser, esa posibilidad siempre existe. Yo lo veo poco probable porque me parece que el apoyo de Estados Unidos y sobre todo de la Unión Europea se va a quedar más en el discurso, la idea de legitimar los ataques que Israel pueda llevar a cabo en contra de los palestinos. Todavía podría ser en contra de Hezbollah, porque Hezbollah ha lanzado también el día de ayer ataques en la frontera en contra de Israel, una señal de apoyo a la causa palestina, pero ya de ahí un involucramiento directo, sobre todo en el contexto internacional de una guerra ya activa en Ucrania. Es poco probable, no es nada que le convenga a nadie. La guerra con Ucrania ya ha provocado una crisis en el mercado de energéticos, en los alimentos, y si no se involucraron directamente, activamente para pelear en Ucrania en contra de Rusia, me parece que sería muy poco probable que lo hicieran también en Israel, considerando que es más una cuestión interna, ¿no? Desde la perspectiva internacional. Aunque si alguno de los otros países de la región decidiera apoyar a los palestinos, pues sí, ¿no? Existiría la posibilidad de un conflicto más grande. Eso también lo dudo por las mismas condiciones de los vecinos, ¿no? Siria, que a lo mejor en algún otro momento estaría tentado, sobre todo para recuperar los altos del Golán, que están bajo ocupación israelí, pues con todo el contexto de la guerra civil siria, que no tiene mucho que terminó y que todavía hay focos de resistencia, es poco probable. Maestra, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó un abierto apoyo a Israel por la defensa de su territorio. Lo dijo también en el caso de Ucrania. Sostuvo que Ucrania tiene derecho a rescatar su territorio. No hay una incongruencia en esta declaración cuando los palestinos tendrían derecho a reclamar su territorio. Sí, claro que sí hay una contradicción inherente en ese sentido. El opresor, el invasor en el caso de Ucrania es Rusia, entonces por eso se apoya a Ucrania, sin tomar en cuenta que en este caso también tenemos un invasor, un colonizador, que es el gobierno israelí, ¿no? De hecho, los palestinos se encuentran en más desventaja porque a diferencia de Ucrania, los palestinos no tienen gobierno, no tienen ejército, no tienen recursos para defenderse, más que de un conflicto, porque no reúne las condiciones para hacer un conflicto internacional de acuerdo con los convenios de Ginebra. Más bien estamos hablando de una guerra asimétrica entre el Estado de Israel, el gobierno israelí, y los rebeldes palestinos. Pero pues parte de lo que usan para justificar y para no presentar esta incongruencia, por lo menos ante los medios de comunicación, es que a los palestinos por eso se les ha catalogado como terroristas. Entonces, en este caso, el terrorista es el que está violando derechos, el violento, el que está matando, y la víctima en este caso entonces se presenta como el Estado de Israel. Pero si nos vamos tal cual a los hechos, Israel y Rusia son los opresores, Ucrania y los palestinos en este caso serían los oprimidos. ¿Qué tendría que ocurrir, maestra, para lograr una paz duradera en Medio Oriente? Tiene que haber, antes que nada, voluntad política, voluntad diplomática para llegar a un acuerdo de paz. Me parece que se tienen que empezar a involucrar también otros actores que tradicionalmente han quedado fuera. El gobierno israelí pues ha decidido negociar únicamente con la Autoridad Nacional Palestina después de que por fin aceptaron con Yasser Arafat en los acuerdos de Oslo, bueno, dar paso, dar esta transición, pero han dejado fuera a Hamas, han dejado fuera a otros grupos y actores, pero también se han quedado fuera otros actores israelíes. Estas dificultades que tiene el gobierno de Netanyahu demuestran que también hay divisiones dentro de Israel. El Partido Laborista, el Partido Comunista, otros partidos liberales y de izquierda quieren encontrar una solución pacífica al conflicto. Entonces, me parece que la primera medida sería esa, ¿no? Abrir el debate, abrir las discusiones a más de los actores involucrados y que también haya un apoyo por parte de la comunidad internacional para verdaderas pláticas de paz que ya se alejen
de la retórica tradicional de la solución de los dos estados, propuestas que se han hecho ya en el pasado y que ahora quedan obsoletas, ¿no? Me parece que tiene que haber más imaginación para encontrar soluciones distintas a las propuestas que no ni siquiera se han llevado a cabo de manera concreta por esta falta de voluntad política de ambas partes, pero sobre todo por parte del gobierno israelí. Pues le agradecemos mucho a maestra Marcela Álvarez por ayudarnos a comprender la crítica situación que se vive en el Medio Oriente. Y para terminar, le pediría que comparta con el auditorio qué libro está leyendo. Muchas gracias por la invitación y bueno, acabo de terminar 1984 de George Orwell, ahora sí que un clásico y que ahorita se presta muy bien a la situación que estamos viviendo a nivel internacional, sobre todo pues la desinformación, lo que es el manoseo de la historia oficial. Entonces, pues un libro viejito, pero que recomiendo bastante. Pues nuevamente muchas gracias también por esta recomendación de lectura. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.